como epístola de Pablo en el capítulo 1. Porque para reconciliarnos necesitamos unir el cielo y la tierra y el cielo. Pero eso, como son energías, sustancias, leyes y principios más o menos opuestos, se requiere de un mediador, y ese mediador es el alma. Precisamente entonces aquí llegamos a la esencia del Salvator Salvandus, que es el Cristo íntimo, que es Yeshua, que es Emmanuel. ¿Quién nos puede conciliar? El Cristo íntimo. Pero ese Cristo íntimo hay que conectarse con Él en las profundidades ignotas de nuestro ser, donde Él palpita, donde Él yace en potencia. Y entonces Él nos conciliará en la paz. Y entonces vendrá la paz. Y esos son los misterios crísticos. Pero para lograr esa conciliación, para crear el alma, se necesita indispensablemente, inequívocamente, destruir al yo, que es el que nos separa de esa conciliación. En ese mismo verso 20, no solamente habla de la paz, sino que dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Jesús el Cristo no está hablando de la cruz derramada en el proceso de las varias estaciones que Él vivió. No está hablando de la sangre que derramó solamente cuando lo estaban flagelando, no solamente la sangre que virtió preciosa y diamantina de su frente alabastrina, cuando los soldados romanos en forma imperiosa y bárbara le colocaron la guirnalda de espinas o la corona de espinas, no. O cuando le hicieron tanto daño, no, que son innumerables. Él está hablando de la sangre de su cruz. Entonces aquí aparece la clavícula extraordinaria de Colosenses, que solo mediante cruz somos cristianos. Y somos cristianos en la medida que encarnemos al Cristo. Y encarnamos al Cristo en la medida que trabajamos en la cruz. Es decir, que somos crucificados. Ahora bien, ¿cuál de nosotros es el crucificado? Meditemos en eso. Nosotros queremos ser cristianos, pero fuera de la cruz. Nosotros queremos ser santos, pero sin tribulaciones. Nosotros queremos ser perfectos, pero que nadie se meta con nosotros, dijéramos. Y eso es un sueño, eso es una fantasía. Porque está escrito aquí en este verso que la paz viene mediante la sangre de su cruz. Entonces, la cruz, ya como lo hemos explicado, por enésima vez decimos, con el propósito de orientación colectiva y de hacer luz en las tinieblas en nombre de la verdad. Para trabajar en la cruz se necesita conocer los misterios del fuego, los misterios de Inri, los misterios de Melquisedec. Solamente trabajando con ese fuego accedemos a la llama, a la lengua de fuego de Pentecostés y podemos nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo del agua y del fuego, de ese fuego de Pentecostés, es que podemos edificar dentro de nosotros la nueva Jerusalén celestial de Juan de Patmos en el Apocalipsis y la Revelación, o ese traje de bodas del alma maravilloso de que habla Jesús el Cristo en todo su evangelio. Y que en otras palabras, a la luz de la ciencia pura, son los cuerpos solares superiores existenciales del ser que se crean en el amor, que se crean en la transmutación de las energías creadoras, que es lo que el Cristo llama toma la cruz. Entonces, esa sangre es la energía creadora de ese tercer logo, de ese fuego de Pentecostés que nos transforma según los misterios de Melquisedec. Continúa en el verso 21 y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es extraordinario porque la reconciliación comienza en nuestro mundo interno. Aquí vemos los aspectos psicológicos de las epístolas de Pablo.
¿Por qué? Porque nos da la clave, nos da el secreto, nos da la formulación de cómo nosotros podemos lograr cristificarnos para crear ese hombre celeste. Y esa clave es reconciliarnos, armonizarnos dentro de nosotros en el mundo de la mente. Y este es un trabajo mayor, pero quiero informar a la audiencia que me sigue de que para tener acceso a trabajar en el mundo de la mente con las fuerzas crísticas, primeramente hay que trabajar en el mundo de las emociones. Y previamente el mundo de las emociones hay que trabajar en el mundo de las fuerzas etéreas de la naturaleza que conforman lo que se conoce el cuerpo vital, tan famoso de los antiguos y que los actuales rusos en su psicotrónica conocen como el cuerpo bioplástico o biomolecular. Ese vehículo es 2 veces previo al mundo de la mente. Ahora bien, lo importante es comprender estos misterios, porque nosotros no podemos escalar la 4ª iniciación de misterios mayores según Melchizedek sin escalar la 3ª. No, eso es un error. Ni nadie se hace maestro del fuego o se purifica con la sangre salvadora del Cristo de la cruz, con teoría o con diploma o con certificado. No. Sino en la aprobación, en la tribulación, en la ciencia del probismo, en el drama cósmico que pertenece a los misterios iniciáticos o los misterios crísticos. Entonces necesitamos una conciliación interna. Esa conciliación la hace la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es el lazo extraordinario luminoso o la parte de Dios en nosotros que todavía tenemos la posibilidad, que pertenece a su jerarquía, a su misterio y a su vibración, que está dentro de nosotros y que puede conciliar el cielo con la tierra, el hombre celeste con el hombre externo, el hombre mental, dijéramos animal, irracional, brutal, instintivo, débil, fornicario, lujurioso, iracundo, etcétera, con el hombre crístico que mora en el alma. Entonces, este trabajo solamente lo hace el alma, pero el alma, para cristalizarla, para organizarla y despertarla, se necesita de la conciencia. Pero si no destruimos al ego, no liberamos a la conciencia crística. Por eso es importante esta enseñanza que estamos develando y compartiendo en estos momentos en nuestra edición 146 de Superando Nuestros Límites. Ahora, ya nosotros reconciliados en nuestra mente, previamente reconciliados en las emociones, previamente reconciliados en ese mundo etérico de las causas vivientes a nivel físico, químico y biomolecular, podemos tener acceso entonces a esa paz mental, a la mente Cristo, a la mente pura. Y en esas alturas ya podemos tener derecho de ingresar a la Jerusalén celestial en un domingo de Ramos, domando a aquel borrico o asno que nadie había montado. Y esto es algo extraordinario porque es símbolo de la mente. Ahora, aquí hay una clave también a nivel ya popular, que es como una metáfora. ¿Qué pasa con el burro? Que el burro no solamente es una bestia de carga, sino que él tiene una apariencia de pasivo, de subordinado, de, dijéramos, obediente, pero toda la gente que ha arriado burro sabe o conducido, sabe y conoce que ese es un engaño, que el burro o el asno es difícil de domar, de conducir, porque él es engañoso, porque él aparenta un estado que no es, porque él realmente es rebelde, él es subversivo, él es, dijéramos, insurrecto. Entonces, y esto es algo importante que debemos comprender para poder dominar a esa mente, que es el ego, que es el yo, que es el anticristo, que es la ciencia materialista, que es el intelecto y que es el centro pensante. Para que desarrollemos la intuición, la paz, el amor, la generosidad, la comprensión y la sabiduría de Dios. Continuando con nuestra transmisión 146 de Superando Nuestros Límites,
Y continuando con esta epístola de Pablo a los Colosenses, develando lo que es el factor psicológico de la muerte, para que pueda resplandecer el Cristo en nosotros y desarrollar el hombre interior, el hombre celeste, el hombre que viaja al tercer cielo, vemos algo maravilloso, porque en el verso 22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces vemos en este párrafo, del verso 22 al verso 24, que Pablo nos confirma lo que es la muerte del yo. Él no está hablando aquí de la muerte del cuerpo físico, no. Está hablando de la muerte psicológica, de la muerte espiritual, a través de la cual el Cristo, en su real presencia, bajo la gracia de Dios, en su preeminencia y eminencia, nos ilumina, nos hace partícipe de la luz, que es la morada de los santos, de allí donde la luz se encuentra. Entonces, allí está claramente hablado por Pablo que la muerte psicológica nos lleva sin mancha e irreprensible ante Dios y ante su Hijo, que es el Cristo, como testigo. ¿Por qué? Porque la muerte psicológica nos perfecciona, pero el asunto es cómo podemos nosotros adquirir la realidad de la luz, aspirar a la luz, a los misterios de la luz, a la dicha inagotable de la presencia divina, a la paz que funda en nosotros su presencia en su seno, si dentro de nosotros moran los factores psicológicos del yo, del egoísmo, de la miseria, de la desgracia, de la separatividad, del engaño, de la violencia, etc. Él nos da la clave cuando dice que debemos permanecer fundados y firmes en la fe. Aquí la fe nos lleva a nosotros a la experiencia del Evangelio. Pero al Evangelio no literal, sino al Evangelio como vivencia de lo real, a lo cual somos partícipes en la verdad, no solamente por gracia de nuestro Padre, sino por el esfuerzo que estamos haciendo en ese trabajo interior de perfección. En esa fe es que podemos nosotros ser fundados y firmes para aspirar al hombre interior, al hombre real. En el verso 24 terminando, dice Pablo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, está hablando aquí claramente Pablo nuevamente de que la iglesia es el cuerpo nuestro interior como altar para que se manifieste el sacerdocio de nuestro Cristo íntimo. Es decir, no es una iglesia física. Vuelvo a repetir una vez más, por enésima vez en forma contumaz, con el propósito de orientación colectiva. Pero añadimos lo de las aflicciones. Ciertamente, si no hay aflicción, si no hay padecimiento voluntario, si no hay trabajo consciente, no podemos en modo alguno despertar la conciencia ni crear el hombre interior de Pablo dentro de nosotros como morada a la eterna luz divina, donde se encuentra la luz, de allí donde ella es. Y esto es algo